Tutankamón fue un faraón de la dinastía 18 de Egipto, que gobernó entre 1332 y 1323 a.C. Su reinado tuvo lugar durante el período del Imperio Nuevo, una era conocida por el apogeo de la cultura, la política y la expansión egipcia. Aunque su reinado fue relativamente corto y su influencia política fue limitada, Tutankamón es uno de los faraones más famosos debido al descubrimiento de su tumba casi intacta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. Contexto histórico. Tutankamón ascendió al trono cuando era apenas un niño, aproximadamente a los 9 años, y reinó durante unos 9 a 10 años. Su reinado siguió al de Akenatón, conocido por haber instaurado una religión monoteísta centrada en el dios Atón, el disco solar, rompiendo con las tradiciones politeístas egipcias. Sin embargo, Tutankamón restauró el politeísmo y el culto a los antiguos dioses, en especial a Amón, el dios principal de Tebas, lo que le valió el apoyo de los sacerdotes de este dios. El nombre original de Tutankamón era Tutankatón, que significa imagen viva de Atón, en referencia a las reformas religiosas de su predecesor. Más tarde, cambió su nombre a Tutankamón para reflejar el retorno al culto de Amón. Su corte y gobierno. Dado que Tutankamón era muy joven cuando asumió el trono, gran parte de la responsabilidad del gobierno recayó en sus asesores, entre los que se destacan el visir Ay, quien posteriormente se convertiría en faraón, y el general Horemheb, que también fue faraón después de Ay. Durante su reinado, Egipto trató de restablecer las viejas tradiciones religiosas y políticas que Akenatón había alterado. Muerte misteriosa. Tutankamón murió cuando tenía unos 18 o 19 años, y las causas de su muerte han sido objeto de mucho debate y especulación. Inicialmente, se pensó que había sido asesinado, pero análisis modernos mediante tomografías computarizadas y estudios de ADN sugieren que pudo haber muerto a causa de complicaciones de salud, como una infección de una fractura en la pierna o malaria. Su cuerpo muestra evidencia de varios problemas de salud, lo que sugiere que no estaba bien físicamente en el momento de su muerte. El descubrimiento de su tumba. El hallazgo de la tumba de Tutankamón, identificada como KV62 en el Valle de los Reyes, fue uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. Lo más sorprendente fue que la tumba estaba casi completamente intacta, con más de 5.000 objetos funerarios, incluyendo su famoso sarcófago de oro y la máscara funeraria, que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos del antiguo Egipto. El descubrimiento capturó la imaginación mundial y dio lugar a una oleada de interés por la egiptología. También generó la leyenda de la maldición de Tutankamón, ya que varias personas asociadas con la apertura de la tumba, incluyendo Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición, murieron poco después. Legado. Aunque Tutankamón no fue uno de los faraones más poderosos o influyentes, su tumba y el tesoro que contenía le han convertido en uno de los más famosos. Su reinado es recordado principalmente por la restauración de las antiguas creencias y prácticas religiosas y por el increíble legado arqueológico que dejó, lo que ha arrojado luz sobre las costumbres, la vida y la cultura del antiguo Egipto. Contexto político y religioso post-Akenatón. El reinado de Tutankamón tuvo lugar después de uno de los periodos más controversiales de la historia de Egipto, el gobierno de Akenatón, su posible padre, quien intentó transformar radicalmente la religión de Egipto, instaurando una especie de monoteísmo alrededor del dios solar Atón. Este cambio creó mucha resistencia entre los sacerdotes y la población, ya que las tradiciones religiosas politeístas estaban profundamente arraigadas en la sociedad egipcia. Al restaurar las creencias y prácticas anteriores, Tutankamón ayudó a estabilizar el país y permitió que Egipto volviera a sus raíces culturales y espirituales, lo que fue clave para consolidar la dinastía. Una de las medidas más importantes que tomó fue trasladar nuevamente la capital de Amarná, ciudad que Akenatón había construido para honrar a Atón, de regreso a Tebas, el centro tradicional de culto a Amón. También reanudó la construcción de templos a Amón y otras deidades importantes del panteón egipcio, algo que había sido descuidado o prohibido durante el reinado de su predecesor. Familia y posibles herederos.
La esposa de Tutankamón fue Ankesenamón, hija de Akenatón y la famosa reina Nefertiti. Ambos eran medio hermanos, como era común en la realeza egipcia para mantener la pureza de la línea dinástica. No se conocen herederos vivos de Tutankamón, aunque se encontraron dos fetos momificados en su tumba, probablemente hijas nacidas muertas de Tutankamón y Ankesenamón. Esto sugiere que la pareja intentó tener descendencia, pero no tuvieron éxito en asegurar un heredero al trono. Tras la muerte de Tutankamón, Ankesenamón intentó asegurarse un nuevo esposo, llegando incluso a escribir una carta a los hititas, enemigos tradicionales de Egipto, para solicitar que uno de los hijos del rey hitita se casara con ella y asumiera el trono egipcio. Sin embargo, este intento falló, y el trono fue finalmente ocupado por su consejero Ay. Salud y condiciones físicas. Uno de los aspectos más intrigantes de Tutankamón es su estado de salud. El análisis de su momia ha revelado que probablemente padecía varios problemas físicos. Sufría de pie equinovaro, un defecto congénito que afecta la forma y el funcionamiento de los pies, lo que le habría causado dificultad para caminar. Los objetos encontrados en su tumba, como bastones y sillas de ruedas, sugieren que necesitaba asistencia para moverse. Además, los estudios genéticos y los análisis de su momia sugieren que pudo haber sido fruto de una relación incestuosa, lo que era una práctica común en la realeza egipcia para mantener la pureza de la línea dinástica, pero que también aumentaba la probabilidad de enfermedades congénitas. Su frágil salud y muerte prematura han sido objeto de especulación durante décadas. Avances en la arqueología y egiptología. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 no solo fue notable por los objetos que contenía, sino porque fue la primera vez que se encontró una tumba real del Imperio Nuevo casi completamente intacta. Esto proporcionó a los arqueólogos una oportunidad única para estudiar de cerca las prácticas funerarias, la iconografía y el simbolismo religioso del antiguo Egipto. Además de la más famosa máscara funeraria de oro macizo, su tumba contenía una vasta cantidad de objetos, incluyendo cofres llenos de joyas, muebles finamente tallados, carros de guerra, y hasta ropa y alimentos, todos destinados a acompañar al faraón en su vida después de la muerte. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de la riqueza, el poder y la importancia del ritual funerario en el antiguo Egipto. El proceso de excavación de la tumba también representó un avance en la metodología arqueológica, ya que Howard Carter y su equipo documentaron minuciosamente cada objeto y trabajaron con gran cuidado para preservar los artefactos. Esta atención al detalle marcó un estándar en el campo de la arqueología. La maldición de Tutankamón. La supuesta maldición de Tutankamón se convirtió en un fenómeno mediático poco después de la apertura de la tumba. Varios miembros del equipo que trabajaban en la excavación murieron en los años siguientes, incluyendo el financiador del proyecto, Lord Carnarvon, quien falleció en 1923 de una infección causada por una picadura de mosquito. Los rumores de una maldición se propagaron rápidamente, alimentados por la prensa sensacionalista de la época. En resumen, aunque Tutankamón fue un faraón menor en cuanto a logros políticos o militares, su legado cultural e histórico ha tenido un impacto global gracias a la preservación de su tumba y a la fascinación por su vida y misteriosa muerte.